Hola a todos, mi nombre es Amoreli Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la culpabilidad. Quisiera iniciar con el concepto formal de la culpabilidad en el derecho penal, y este se refiere a toda la forma en que se estructura el reproche penal hacia un individuo por la comisión de un delito. Se centra en la relación psicológica entre el autor y el hecho. Por lo tanto, analizando si le existió dolo, o sea, la intención, o culpa, que es la negligencia, en su actuación. Por tanto, en la esencia es la constatación de que el sujeto pudo y debió actuar de manera diferente a como lo haya hecho, y que por ello se le puede atribuir la responsabilidad penal. En cuanto a la elaboración de la misma, la culpabilidad como elemento del delito es un juicio de reproche, que eso sea muy importante porque es un reproche que se emite sobre el autor de una conducta que se ha hecho previamente calificada como típica. Y esta encaja en una descripción legal y antijurídica contraria a derecho. La concepción formal de la culpabilidad en particular se enfoca en los siguientes aspectos. Vamos a poner como la imputabilidad, que se refiere a la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de un acto y actuar conforme a una comprensión, no solo como imputable, por ejemplo, los menores de edad o las personas con graves alteraciones mentales. También está el dolo o la culpa, que este implica la intención positiva de realizar un delito, mientras que la culpa se refiere a la negligencia o imprudencia que causa el resultado delictivo. En ambos casos, el sujeto es reprochable por no haber actuado conforme a la norma. También se encuentra la ausencia de causa de exclusión de la culpabilidad, y en esta se refiere que existen circunstancias que, aunque el sujeto haya actuado con dolo o culpa, puede excluir la culpabilidad. Como por ejemplo, son en el estado de necesidad justificante, la legítima defensa o el error de prohibición invencible. También, en resumen, la concepción formal de la culpabilidad se centra en el análisis de la relación psicológica entre el autor y el hecho, verificando si existe o no la capacidad de comprender la ilicitud y actuar conforme a derecho, y si no existieran esas causas que excluyeran la responsabilidad penal. La culpabilidad se ejemplifica en casos como, por un ejemplo, un conductor que lleva a exceso de velocidad y causa un incidente por no haber reducido el riesgo, en y que el empresario que por negligencia en sus cálculos contables deja de pagar impuestos, pero sin intención de defraudar también. Estos escenarios reflejan que, si bien no hay un dolo, o sea, una intención, la persona pudo y debió haber seguido el cuidado para poder evitar el resultado, haciéndola responsable por culpa o por imprudencia. También vamos a hablar sobre el concepto de psicológico. El concepto psicológico es cuando en la psicología la culpa es una emoción compleja que surge cuando una persona percibe que ha cometido un error, violado sus propias normas morales o éticas, o causado daño a otras personas. Bueno, también pueden ser una respuesta a la transgresión de normas personales, sociales, éticas, y puede llevar a un sentimiento de culpabilidad. La culpa puede ser normal y adaptativa, ayudando a corregir errores y a manejar relaciones sociales saludables, o puede ser también patológico, generando también sufrimiento y dificultades en la vida diaria. Como características de la culpa también se encuentra la emoción, que es la emoción secundaria, conciencia de la falta, también está la responsabilidad y juicio moral, impacto emocional. Vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a iniciar por la emoción secundaria. En esta nos habla sobre que la culpa se considera una emoción secundaria porque surge como una respuesta a otras emociones o situaciones. En cuanto a la conciencia de la falta, implica la percepción de haber hecho algo mal o de haber causado un daño en alguien. También la responsabilidad es la culpa que se relaciona con la responsabilidad personal por las acciones u omisiones.
el juicio moral nos implica un juicio moral sobre la propia conducta, y en el impacto emocional puede generar malestares emocionales como lo es la tristeza, la ansiedad, el remordimiento e incluso la vergüenza. Tipos de culpa. Vamos a hablar que la culpa está la culpa normal o adaptativa, la culpa patológica, y en estas la culpa normal o adaptativa es una emoción útil que puede llevar a reflexionar y al aprendizaje de corrección de errores. En cuanto a la culpa patológica, es una emoción intensa, persistente, que puede afectar negativamente a la salud mental y el bienestar. También vamos a hablar sobre las funciones de la culpa. ¿Cuáles son esas funciones? Está la función regulación social, la función de autorreflexión y la función del aprendizaje. La regulación social nos habla que la culpa puede ayudar a mantener las normas sociales y a fomentar la cooperación y la cohesión social. En cuanto a la autorreflexión, puede motivarnos a la reflexión sobre las propias acciones y a la toma de una buena responsabilidad. También el aprendizaje nos habla sobre la experiencia de la culpa, que puede ser útil para evitar repetir errores en el futuro. Por lo que la culpa es una emoción compleja que puede ser adaptativa o patológica y que juega un papel muy importante en la regulación social. La autorreflexión y el aprendizaje nos permite su manejo adecuado, y que es crucial para la salud mental y el bienestar emocional de la persona. Vamos a hablar también sobre la concepción normativa de la culpabilidad. En ella vamos a entender que la concepción normativa de la culpabilidad en el derecho penal se refiere a la idea de que la culpabilidad no es solo un nexo psicológico entre el autor y el hecho, sino que es una reprochabilidad que surge cuando una persona, pudiendo actuar de manera conforme a la ley, elige no hacerlo. Es decir, se evalúa si el autor en la situación específica era exigible que actuara de manera diferente y si su conducta es merecedora de un reproche penal. En otras palabras, la concepción normativa desplaza y el enfoque de la culpabilidad desde una manera de relación causal entre voluntad del autor y el hecho, hacia una valoración de la conducta desde la perspectiva normativa, quiere decir desde las leyes, considerando si el autor, conociendo la ilicitud de su acto y pudiendo evitarlo, optó por realizarlo. O sea, tuvo la oportunidad y aún así lo realizó. Por lo tanto, los elementos claves de la concepción normativa de la culpabilidad se encuentran la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y, bueno, vamos a hablar sobre la imputabilidad, que es la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su acto y para actuar conforme a esa comprensión. En cuanto a la conciencia de la ilicitud, se refiere a que el autor conozca o pueda conocer de la naturaleza prohibida de su acción, o sea, que esté prohibido y aún así lo realice. La exigibilidad de la conducta permite que en las circunstancias concretas el autor, pudiendo actuar de forma diferente y conforme a la norma, aún así lo realiza. Estas diferencias con la concepción de la psicología de la culpabilidad nos menciona que la concepción psicológica más antigua se centraba en la relación causal entre la voluntad del autor y el hecho, buscando un nexo psicológico entre ambos. La concepción normativa, en cambio, introduce una valoración sobre la conducta considerable, si era exigible al autor actuar de manera diferente y si su conducta es reprochable. Por lo tanto, los elementos de la culpabilidad, entre ellos la culpabilidad como elemento del delito, se comprende de tres elementos principales. La primera es la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Estos elementos determinan si una persona puede ser considerada responsable penalmente por sus actos. En cuanto a la imputabilidad, vamos a referirnos que la imputabilidad se refiere a la capacidad de la persona para comprender la licitud de la conducta y para actuar conforme a esa comprensión. En otras palabras, la capacidad mental para ser considerado responsable de un delito implica si la persona debe tener capacidad de comprender la naturaleza de sus acciones y las consecuencias de las mismas, por lo que también el conocimiento de la antijuricidad en este nos refiere que el elemento tiene que ser la conciencia o conocimiento que tiene la persona sobre la ilicitud de la conducta. O sea, en pocas palabras, la acción está prohibida por la ley,
y depende si se realiza o no se realiza. La relación entre el error de prohibición que ocurre cuando la persona cree erróneamente que su acto no es contrario a la ley. Y tenemos la exigibilidad de otra conducta. En ella, este elemento implica que las circunstancias en las que se encontraba la persona era posible esperar de él una conducta diferente a la que realizó, o sea, es decir, no existía circunstancia o justificación para su actuar como la coacción o el estado de necesidad. Para que exista la culpabilidad es necesario que la persona sea imputable y tenga conocimiento de la antijuridicidad de su acto y que en él las circunstancias dadas se le puedan exigir una conducta diferente. Por lo que también la culpabilidad nos permite comprender con las conductas negligentes el error que también se efectúa durante el proceso de la culpabilidad, por lo que también podemos hablar que se refiere, y así como lo mencionábamos anteriormente, que la culpabilidad se refiere a la posibilidad de reprochar penalmente, que esa es la palabra clave en todo momento, que el reproche penalmente al autor de un acto o un hecho o una omisión típica, antijurídica de su comisión, teniendo en cuenta las circunstancias o condiciones en que se esté desarrollando dicho acto y las personas que también están siendo víctimas de ese acto. La culpabilidad exige una valoración del comportamiento humano. Entonces, la culpabilidad nos permite comprender que también la persona, o sea, el hecho que causa tiene un reproche, o sea, una consecuencia que la ley nos lo estipula. Muchas gracias.